Bueno, saludo a todos. Vamos a comenzar este ciclo con muchísimas expectativas. Un gran comienzo va a ser ahora, que va a estar Víctor Jakosinski, que nos va a hablar sobre la cuestión, va a empezar un poco en el tema este que tenemos nosotros del otro, de la distancia, de la proximidad, la lejanía, las interacciones, digamos, estas categorías como extranjero, turista, foráneo, al mismo tiempo todas sus consecuencias éticas, estéticas. Así que bueno, un gran gusto que empezar con alguien que trabaja en el campo de la antropología hace tantos años y que además se ha nutrido de, bueno, de bibliografía que creemos que es muy valiosa, como Wittgenstein. Y bueno, la verdad que un amigo y un gran gusto que entonces comience Víctor. Ok, muchas gracias. Gracias sobre todo a Santiago por haberme invitado a este seminario, que ahora ya es la segunda parte de nuestro seminario favorito. Entonces, estoy muy feliz que puedo abrir este ciclo, este segundo ciclo. Y bueno, digo favorito porque es uno de los pocos seminarios a los cuales vamos para no aburrirnos juntos. Yo voy a leer mi presentación y no sé si ustedes lo van a seguir o no, pero creo que así como lo calculé, voy a caberme en el límite del tiempo. Entonces, este es uno de los intentos de pensar sobre los problemas que nos rodean y inquietan y atemorizan con Wittgenstein. Es un caso de una crisis migratoria de Polonia muy reciente que de hecho no ha terminado aún. Se ha yuxtapuesto con otra crisis ahora relacionada con la guerra en Ucrania. Al principio voy a presentar el caso. Espero que Christian, sí, quien trabaja sobre humor, sí podrá aprender algo de los polacos exóticos. Segundo, voy a reflexionar con Wittgenstein sobre diferentes categorías de los otros y también el concepto que me parece muy importante, que es la ceguera a los aspectos, al significado y la conducta. Y finalmente voy a ver el caso descrito desde Wittgenstein. Empiezo entonces con el caso. La segunda crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia explotó en verano de 2021. Cientos de refugiados de Irak, Afganistán, Siria, Yemen y Congo trataban de cruzar la frontera pidiendo la protección internacional. El gobierno polaco, compuesto en su mayoría de miembros del partido dominante PiS, en polaco Prawo i Sprawiedliwość, Ley y Justicia, el que ha liderado la coalición llamada Derecha Unida, tomó medidas contra los migrantes. La ley marcial en el territorio fronterizo, introducida el 2 de septiembre de 2021, la negación de la entrada a los periodistas y medios de comunicación no relacionados con el gobierno, intentos de obstaculizar las actividades de las organizaciones ONGs, incluyendo la prohibición de ayuda humanitaria, el pushback como forma de alejar a los migrantes, la construcción de alambre de púas en la frontera, la campaña antimigratoria en los medios de comunicación gubernamentales. Durante la conferencia de prensa, el día 27 de septiembre de 2021, los servicios de seguridad de Polonia revelaron la intercepción de los teléfonos móviles de más de 200 inmigrantes ilegales, como los llamaban, la mayoría musulmanes,
que habían sido detenidos en la frontera polaco-Bielorrusia. El ministro de Interior polaco, Mariusz Kamiński, en la comparecencia con el ministro de Defensa, Mariusz Błaszczak, y el comandante principal de la Guardia Fronteriza, general Tomasz Braga, dijo: la situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia es muy tensa. Hay intentos masivos de romper la integridad de nuestra frontera. Kamiński afirmó que no son movimientos de refugiados, sino inmigración ilegal masiva impulsada políticamente. Agregó que muchos eran terroristas. Parece que tienen experiencias en combate, que participaron en varios tipos de organizaciones paramilitares en el Medio Oriente. Los migrantes no solo fueron presentados como terroristas, sino también como sexualmente perversos. En las diapositivas de las fotos de los teléfonos hay escenas de pedofilia y zoofilia. Un afgano, al violar la vaca, quiso entrar al territorio nacional. Se anunció en el programa de la televisión oficial polaca TVP. Błaszczak confesó que la corrección política no permitía mostrar las diapositivas pedófilas y zoófilas, pero la seguridad de nuestra patria es el bien supremo. Ahí en el texto yo puse una foto sí, muy cómica, la rueda de prensa con 3 funcionarios altos del gobierno polaco mencionado arriba, quienes están mostrando y viendo ellos mismos las escenas pornográficas. Sí. En una de estas escenas, un hombre, según ellos, esta es la foto, esta fotografía está violando a la vaca. Y luego resultó que esta foto fue un fake, fue encontrada en internet. El hombre que violaba, no violaba a la vaca, sino la yegua. Esto lo revelaron los miembros de la oposición. Este discurso despertó una oleada de discusiones en el Parlamento. 3 días después, uno de los diputados de PiS, Piotr Kaleta, durante el debate 1 de octubre acerca de si la ley marcial en la región fronteriza debería prolongarse por otros 60 días, dijo: que levanten las manos ustedes los izquierdistas. ¿Quién recibirá en su casa a un perverso quien había violado a una vaca o una yegua? ¿Cómo quedarán sus hijos al ver esto? Estas voces se encontraron con las protestas de la oposición. Magdalena Biejat mostró la foto de una niña sentada en el suelo abrazando a un osito de peluche. Es una de las terroristas, dijo, a quienes rehusan ayuda y asilo y a la que no nos quieren mostrar. Ella y otros niños están pasando otra noche en el frío sin agua y comida. Marta Górczyńska, de la organización Granica o Frontera, describió las acciones de los miembros de la Guardia Fronteriza que llevaban a los migrantes al bosque para dejarlos ahí o los empujaban para que pasaran debajo del alambre de púas al territorio bielorruso. Los guardias bielorrusos hacían lo mismo en dirección opuesta para que los guardias polacos repitieran la misma acción empujándolos nuevamente al territorio bielorruso. Eso se llama pushback. Nos tratan como pelota de ping-pong, dijo uno de los migrantes. Górczyńska observaba la reacción de los guardias. Cuando les pregunto, dice, ¿por qué hacen esto? Al ver esta tragedia con sus propios ojos, me dicen, esto es política. Ni yo ni usted no lo vamos a cambiar. El orden vino de arriba. El 1 de octubre de 2021, la ley marcial en la zona fronteriza de Polonia quedó prolongada. A la frontera se desplegaron 1.500 tanques Abrams y 15.000 soldados del ejército polaco. Al inicio del noviembre, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, repitió el discurso anterior y acusó a Minsk, la capital de Bielorrusia,
de practicar terrorismo del Estado al trasladar a la frontera a ciudadanos de países en crisis o guerra. Dijo, es una crisis política desencadenada por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko para desestabilizar la situación en la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, le dio la razón al polaco. Dijo, no es una crisis humana ni de migración. La Guardia Fronteriza polaca aseguró en noviembre que había más de 30.000 intentos de cruzar la frontera desde agosto. Más de la mitad, o sea, 17.300 en octubre. El presidente Andrzej Duda dijo que los intentos de cruzar la frontera son acciones agresivas que tenemos que repeler en cumplimiento de nuestras obligaciones como miembros de la Unión Europea. La política antimigratoria del gobierno polaco despertó críticas de varias instituciones internacionales, incluyendo el Vaticano. El Papa Francisco, desde el inicio de la crisis migratoria, apelaba a los gobiernos a que recibieran a los migrantes. Polonia ponía oídos sordos a estas voces. Entre 2015 y 2016, durante la guerra en Siria, no recibió ni un solo migrante de Medio Oriente. Dijo el Papa, hay que hacerse prójimo para servir. Parece algo obvio, pero a menudo no lo es. Los miedos y los prejuicios, tantos prejuicios, nos hacen mantener las distancias con otras personas y a menudo nos impiden acercarnos como prójimos y servirles con amor. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Millones de personas han sido desplazadas o han huido de las atrocidades de la guerra. Desde entonces, hasta hoy en día, más de 2 millones de ucranianos han sido recibidos afectuosamente por el gobierno polaco, al igual que por los ciudadanos. Compasión y solidaridad, se dice en un programa de BBC reciente. Esto es lo que han encontrado los civiles ucranianos que llegaron a Polonia después de huir de los bombardeos rusos en su país natal. Y con este final bastante enigmático termino la primera parte. Ahora pasaremos a Wittgenstein y las reflexiones wittgensteinianas sobre la ceguera. Lo que le interesa a Wittgenstein es la superposición de ambas categorías de ver. Les hago recordar que se trata de la segunda parte de investigaciones filosóficas. Dos acepciones, ver un paisaje, por ejemplo, y ver la semejanza, expresadas en una nueva frase, observar un aspecto. La expresión alemana das Bemerken eines Aspects, o la expresión inglesa noticing an aspect, apunta a una experiencia inmediata, inesperada, descubridora, notar un aspecto, percatarse de un aspecto o caer en la cuenta de un aspecto. Veamos dos ejemplos, de varios ejemplos que pone Wittgenstein. Primero, pato conejo y el otro cruz blanca o cruz negra. El primero es el dibujo tomado de Jastrow, pato conejo. El segundo ejemplo, la doble cruz o cruz blanca sobre fondo negro y cruz negra sobre fondo blanco. Nuestra percepción es una vivencia que se expresa como veo un pato o veo un conejo. Veo una cruz blanca sobre el fondo negro o veo una cruz negra sobre el fondo blanco. Se puede ver continuo un aspecto y el fulgurar de un aspecto o caer en la cuenta de un aspecto. Mientras que ver continuo corresponde a nuestra manera habitual de ver las cosas, ver cómo remite a una experiencia nueva, no convencional, reveladora o aterradora. Es la mirada fulgurante. ¿Es posible que alguien no pueda ver la imagen así? Wittgenstein dice que tal individuo sería ciego a los aspectos. Aquí, en forma corta, voy a recordar el locus classicus sobre ceguera a los aspectos. Dice Wittgenstein, la pregunta que se plantea ahora es, ¿podría haber seres humanos a quienes les faltara la capacidad de ver algo como algo? ¿Y cómo sería esto? ¿Qué consecuencias tendría?
podría compararse este defecto con el daltonismo o con la carencia de oído absoluto. La llamaremos ceguera para los aspectos y consideraremos en qué podría consistir, entre paréntesis, una investigación conceptual. Y luego continúa Wittgenstein. El ciego para los aspectos tendrá hacia las figuras una relación absolutamente distinta a la nuestra. Es fácil imaginarnos anomalías de este tipo. La ceguera para los aspectos estará emparentada con la falta de oído musical. El ciego a los aspectos en caso de pato conejo puede ser capaz de ver en el dibujo el pato, pero no el conejo. Supongamos que ha vivido en una isla donde hay patos, pero no conejos. En esta acepción, estar ciego significaría estar ciego desde el nacimiento, no de ser incapaz de ver un aspecto por ignorancia completa acerca de la existencia del aspecto en cuestión. Pero estar ciego al aspecto del conejo, para quien nunca ha conocido conejos, suena tan extraño como decir, estoy ciego a un aspecto, pero no sé qué aspecto. La otra acepción de la ceguera está expresada en forma de una afirmación moderada. La ceguera está tan solo emparentada con la falta del oído musical. El oído musical, sin más, es la capacidad de grado. Uno puede mejorarla a través de los ejercicios. El oído musical absoluto es una capacidad de clase. Uno la posee o no la posee. La diferencia que hace relucir en estas reflexiones es de gran envergadura. En lugar de una ceguera, hablamos de dos cegueras. La primera ceguera la llamaremos orgánica y la segunda genuina. La primera está arraigada en la forma de vida que no reconoce otras formas de vida. La segunda es contingente, pues el observador tiene otra opción a la mano, pero no hace uso de ella. La segunda es contingente, pues el observador tiene otra opción a la mano, pero no hace uso de ella. El ciego orgánico nunca ha conocido otros aspectos. El ciego genuino los ha conocido, pero por algunas razones no sabe cambiar de aspecto. La primera ceguera no tiene peso moral, la segunda lo tiene. La primera despierta lástima, la segunda indignación. Otra categoría de ceguera refiere al significado de la palabra, que no se agota en su uso en un juego de lenguaje. Wittgenstein habla de la vivencia de la palabra. Ciertos usos de las palabras requieren una experiencia especial al pronunciarla. De no tener esta experiencia al pronunciarlas, nos hace falta algo esencial. En este contexto menciona a Goethe y su manera de ver nombres propios. Esa es la cita que le gustó a Santiago. Dice Goethe en Richtung und Wahrheit: el nombre propio no es como una manta que está colgada sobre alguien que la puede tirar o jalar cuando se le dan las ganas, sino más bien como un traje que le queda, incluso como su piel. Imaginar a Goethe escribiendo la Novena Sinfonía sería algo ridículo. ¿Por qué? El ciego entenderá lo que significa Goethe y Beethoven, podrá describir sus vidas y épocas históricas, ofrecer fechas de su nacimiento y muerte, y sin embargo no tendrá la misma experiencia que otra persona que los usa. La persona ciega al significado no sentirá nada ridículo en imaginar a Goethe escribiendo la Novena Sinfonía. Como dice Wittgenstein en otro lugar, no sentirá que los nombres oídos o vistos se diferenciaban. Por eso, imponderable algo. ¿Y qué es lo que hubiera perdido por ello? La falta de este algo es el síntoma de la ceguera para el significado. Por analogía con la ceguera al aspecto, la ceguera para el significado puede tomar dos formas, una orgánica y la otra genuina. La orgánica consiste en que alguien está ciego al juego de palabras o un chiste en español porque no habla este idioma. La otra ceguera reside en que el hablante conoce la palabra, sabe usarla en los contextos indicados, pero carece de una vivencia específica que hace comprender los finos matices de las palabras usadas. La tercera esfera imbricada sobre las dos primeras es la conducta.
El último Wittgenstein propuso el análisis conductual en lugar de uno mentalista. Las expresiones del lenguaje tienen o no tienen sentido según la conducta que les corresponde. El Joker de la película de Phillips presenta este tipo de trastorno. Ríe cuando está atormentado. ¿Cómo sería ahora un defecto de conducta análoga a la ceguera? En primer lugar, uno puede no saber comportarse por algún defecto orgánico, por ignorancia, por falta de debido entrenamiento o por proceder de un contexto cultural distinto. En este sentido, la conducta aceptada en una sociedad brilla en la otra por su ausencia. Tal conducta llamaremos la conducta ausente. En otro sentido, uno puede saber comportarse de una manera, pero escoger otra conducta en lugar de aquella. Esta conducta la llamaremos desviada. Y aquí pasamos a otro párrafo sobre los otros. En este párrafo distingo entre 4 diferentes usos de otredad humana. El otro como no yo, el otro como extraño, el otro como enemigo y el otro como prójimo. Son 4 diferentes perspectivas del otro o maneras de ver el otro en el sentido wittgensteiniano. Primero, el otro como no yo. En Wittgenstein, este uso de otredad aparece en el argumento de otras tribus. Recordamos que la primera vez que él usa esta expresión es alrededor de 1931 en el texto que se conoce ahora como Philosophical Grammar, gramática filosófica. En muchas ocasiones ahí se nos invita a imaginar otros juegos de lenguaje que no son los nuestros, o solo aparentemente son los que conocemos. Por ejemplo, jugar ajedrez a gritos y patadas, calcular solo de memoria, hacer gestos corporales en lugar de dar razones. Como resultado, dejamos de creer que nuestros juegos de lenguaje y nuestra forma de vida son como tierra firme, un continente sólido, natural, el único razonable. Comenzamos a sospechar que lo nuestro es un artificio, un capricho cultural, que nuestro lenguaje es tan solo una isla entre otras islas en un archipiélago de los lenguajes posibles. La manera de ver al otro como no yo ha tenido 2 formas, una negativa y otra positiva, ambas tergiversaciones y exageraciones. La primera se deja expresar en la frase, ellos son así como nosotros no queremos ser. Y la segunda en el lema, ellos son así como nosotros queremos ser. Ambas formas de ver al otro son imágenes invertidas de nosotros. Pues esta forma de ver al otro ha sido siempre importante y para nosotros es importante comprenderla para comprender cosas de literatura, textos. La conquista de América, por ejemplo. Me refiero a al famoso debate en Valladolid entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en 1550, cuando Sepúlveda hace de los indios bárbaros simpliciter diciendo que son caníbales y por eso pueden someterse a la esclavitud por los españoles. En cambio, Las Casas dice que son los nobles y que han construido las civilizaciones, no son bárbaros simpliciter, sino bárbaros secundum quid. Y luego sigue lo que llamamos el mito del noble salvaje. Esto es un ejemplo de la primera ver al otro, el otro como no yo. Segundo, el otro como culturalmente extraño. La extrañeza frente al otro distinto aparece en Wittgenstein como un enigma. Aquí viene una cita muy importante en Wittgenstein. Pero para estas consideraciones es importante que una persona pueda ser un completo enigma para otra. Esto es lo que se experimenta cuando uno llega a un país extraño con tradiciones completamente extrañas. E incluso cuando se domina la lengua del país, no se entiende a la gente. Y no porque uno no sepa lo que se dicen a sí mismos. No podemos reencontrarnos en ellos. Sobre los otros extraños escribió Wittgenstein en Observaciones a la rama dorada de Fraser
con más optimismo epistemológico. Pudo reencontrarse en los llamados salvajes mucho más que en el propio Fraser. Dice Wittgenstein, qué estrecha es la vida del espíritu para Fraser, y consecuentemente qué incapacidad para comprender una vida que no sea la de un inglés de su tiempo. Fraser no se puede imaginar un sacerdote que no sea en el fondo como un párroco inglés de nuestros días con toda su imbecilidad y mediocridad. La diferencia puede ser amenazante puesto que está fuera de mi control. En otras ocasiones se vuelve fascinante porque me permite tener esperanza que no soy el único en el mundo. El mundo otro existe más allá de las... El mundo otro existe más allá de la ciénaga en la cual yo estoy zambullido. El otro, en este sentido, aparece en el poema de Hans Magnus Enzensberger sobre Bernardino de Sahagún. Lo incomprensible es lo que despierta miedo y es la única esperanza. Si la expresión el otro mundo significa algo, significa lo que no podemos deducir. Esta manera de ver al otro es el objeto de la investigación etnográfica y antropológica. La tercera manera de ver el otro como enemigo. En Wittgenstein no encontramos muchos pasajes acerca del otro como enemigo, aunque esta manera de verlo es tan antigua como la de verlo como amigo. ¿Cómo distinguir entre el uno y el otro? El juego del lenguaje con el enemigo y amigo consiste en mostrar la conducta enemiga y amiga respectivamente. El típico representante de analizar al otro como amigo-enemigo fue Carl Schmitt, el importante filósofo y jurista alemán. En su primer gran libro, El concepto de lo político, se expresa en el espíritu del último Wittgenstein. Pues bien, dice, la distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las sanciones y motivaciones políticas, es la distinción de amigo y enemigo. El sentido de la distinción amigo-enemigo es marcar el grado máximo de intensidad de una unión o una separación, de una asociación o una disociación. Aquí habría que decir mucho más sobre Schmitt, es un caso muy interesante porque para él la distinción entre amigo y enemigo es el fundamento de lo que diríamos con Wittgenstein, juegos de lenguaje de la política. Toda la política se basa en ello. La guerra, por ejemplo, no es posible sin los conceptos de amigo-enemigo. Sí, en la guerra de Ucrania, si estudiamos los conceptos que usan, las palabras que usan los rusos para referirse a los ucranianos y los ucranianos para referirse a los rusos, eso queda muy claro. Sí. Vorok, por ejemplo, es enemigo. Los rusos utilizan una palabra muy emparentada con el enemigo, que son izmienniki o izmienshchiki. Son traidores los que cambiaron. Y eso en parte puede explicar la crueldad del ejército ruso, porque el traidor es el peor tipo, es la peor forma de enemistad. ¿Sí? Es quien estaba en nuestra familia, luego abandonó nuestra familia y luego se volvió contra nuestra familia. El otro como prójimo es la cuarta manera de ver al otro. Wittgenstein refiere a otro prójimo como la actitud hacia un alma, como una reacción espontánea hacia el suplicio. Creo que sufre, creo también que no es un autómata, dice Wittgenstein. Solo venciendo cierta resistencia podría yo pronunciar la palabra en estos dos contextos. O bien es así, creo que sufre, estoy seguro de que no es un autómata. Esto es un sinsentido. Creo que no es un autómata así sin más. Aún no tiene ningún sentido. Mi actitud hacia él es una actitud hacia un alma. No tengo la opinión de que tiene un alma. Esta manera de ver al otro ha tenido una tradición muy larga en la cultura judeocristiana.
Cuando un doctor de la ley preguntó a Jesús quién era su prójimo, Jesús le respondió con una parábola conocida como la del buen samaritano. El amor al prójimo destruye la frontera entre nosotros y los otros. El otro prójimo es como nosotros. Nosotros somos como él. Esta unión ha sido expresada de mejor manera por Borges en el poema en prosa Tú. Dice Borges, hablo del único, del uno, del que siempre está solo. En esta unión yo soy tú, pero tú siempre eres una persona. Veo tu rostro, quiero conocer tu nombre, tu vida, tus deseos. Tener la actitud a un alma es mostrar agape o el amor al prójimo. Este amor es siempre personal, un alma que se convierte en tu alma. El amor al prójimo encuentra expresión en la así llamada regla de oro. Si amo al otro como a mí mismo, no le debo hacer lo que no quiero que me haga a mí. En versión negativa o en la versión positiva, debo hacerlo a él lo que quiero que me haga a mí. A partir de Wittgenstein y la parábola del buen samaritano, podemos describir las condiciones bajo las cuales tiene sentido decir que alguien ve al otro como prójimo. Primero, él o ella sufre una desgracia o calamidad. Segundo, él o ella pide ayuda. Tercero, frente a él mostramos la actitud a un alma. Entramos en una relación personal yo-tú. Cuarto, estamos en posesión de los medios para mitigar su sufrimiento. Y quinto, actuamos usando estos medios. Y ahora pasamos a la discusión final. Aplicando estos conceptos al caso. ¿Cómo se aplica la ceguera a los aspectos, significados, conducta al caso de la segunda crisis migratoria en Polonia? Nuestro análisis muestra dos cosas. Primero, la coexistencia de las tres cegueras de los gobernantes en frente de la crisis migratoria. Y dos, esta ceguera es genuina, no orgánica, hecho por el cual se somete a la condena moral. Veamos punto por punto. Primero, la campaña antimigratoria del gobierno polaco puede verse como una combinación de tres perspectivas. El otro como no yo, el otro como extraño y otro como enemigo, en detrimento de la cuarta perspectiva mencionada, a saber, la de ver en los inmigrantes nuestros prójimos. Los migrantes son extraños, no son como nosotros, pues son terroristas, pedófilos y zoófilos que amenazan con violar vacas y yeguas. Al aceptar a estos perversos en nuestra casa, país, patria, ya nada será igual en la vida de nuestros hijos. La razón de la llegada de los extraños, los musulmanes, a la frontera es la política antipolaca de Lukashenko, el dictador de Bielorrusia, el terrorista internacional número 1, quien los usa como escudos vivos. El conflicto tiene peso político, no moral. Es un acto de terrorismo de Estado y una crisis política. La ceguera del gobierno y la de la mayoría del pueblo polaco que han votado por PiS en 2017 eran 47% de la población, se extiende a la ceguera al significado, pues en ningún discurso oficial se ha mencionado la humanidad de los migrantes. En lugar de ello, se los ha politizado y deshumanizado. La conducta correspondiente consiste en desplegar a los tanques y militares a la zona, practicar pushback, introducir la ley marcial, prohibir la ayuda humanitaria y la entrada de los periodistas. El gobierno y los partidarios no se contradicen, son coherentes e íntegros. ¿Es la ceguera en el sentido wittgensteiniano? Estamos inclinados a decir, por supuesto, los partidarios de las políticas antimigratorias no son capaces de ver en los migrantes a los prójimos, como sugiere la parábola del buen samaritano y la regla de oro. Vemos al otro prójimo como nuestro hermano vecino, uno de nosotros.
independientemente de su raza, color de piel o religión. Segundo, el otro prójimo está en el suplicio, está solo, abandonado a su suerte, hambriento, herido, nos pide ayuda. Tercero, poseemos los medios para brindársela. Cuarto, la ayudamos en un acto de agape, compasión y solidaridad. Esta manera de percibir, actuar, comportarse está fuera del alcance de los gobernantes y sus partidarios. Nuestra interpretación sugiere que los gobernantes polacos padecen de un defecto perceptual de lenguaje y de conducta. Al ver a un niño perdido en el bosque que está muriendo de frío y hambre, el guardia fronterizo dice: es un inmigrante ilegal, el resultado de las artimañas políticas de Lukashenko, y él, como el guardia, tiene que obedecer el orden de sus superiores. El orden vino de arriba. Supongamos ahora que un activista del Grupo Frontera trata de persuadir al guardia y dice: ¿no ves que es un niño que está muriendo de frío y hambre ahí en el bosque y no un oso? Los osos son peludos y no sienten frío. La respuesta podría ser: claro que sí. ¿Crees que soy tan estúpido para no distinguir a un niño de un oso? ¿Significa esto que el activista persuadió al guardia y éste empezó a ver al niño como prójimo? Recordemos dos comentarios de Wittgenstein. Primero, pero no ha de reconocer tampoco que la doble cruz contiene una cruz negra y una blanca. Es decir, no podrá llevar a cabo la tarea. Muéstrame entre estas dos imágenes una que contenga una cruz negra. No, ha de ser capaz de esto, pero no de decir: ahora es una cruz negra sobre un fondo blanco. El ciego a los aspectos no tiene capacidad de echar miradas fulgurantes. No puede cambiar de aspecto. Su manera de ver es irremediablemente continua. El funcionario polaco es incapaz de ver, decir, comportarse como si reconociera dos maneras de ver. No puede decir: ahora lo veo como un niño que necesita ayuda. Antes lo veía como resultado de artimañas políticas. Ahora haré lo que tengo que hacer frente a mi prójimo. Recordemos otro comentario de Wittgenstein. Mi actitud hacia él es una actitud hacia un alma. No tengo la opinión de que tiene un alma. El funcionario que sabe distinguir al niño humano de un oso tiene una opinión, pero no tiene actitud hacia su alma. Dicho en términos de John Austin, él es mi prójimo, es un performativo perlocucionario, no una locución informativa. Si veo a alguien como a mi prójimo, reconozco que está en suplicia, que pide ayuda y que yo estoy para llegar a su socorro. Esto no es el caso del gobierno, de los funcionarios fronterizos y de los votantes de la derecha unida. Ellos tan solo opinan que los ilegales son humanos. Nos queda por deliberar la última cuestión. ¿Es esta triple ceguera de índole orgánica o genuina? Si es orgánica, la manera de ver al otro como prójimo no está al alcance de un político del PiS de tipo medio. Él padece de un defecto orgánico o genético o social que le impide ver de esta manera a los seres humanos. En su forma de vida al otro prójimo, en su forma de vida, el otro prójimo brilla por su ausencia. El partidario de la derecha unida no ha de ser objeto de ninguna crítica o condena moral, sino debe ser tratado como un paciente tratable con una terapia comparable con la lobotomía o el trasplante de cabeza o la resocialización. Por más atractivo que suene este diagnóstico, la ceguera de la cual adolece el funcionario polaco es genuina. ¿Por qué? Recordemos que la diferencia entre los defectos en la percepción, lenguaje y conducta son genuinos cuando la perspectiva alternativa existe en la forma de vida del hablante, pero el hablante no hace uso de ella. Veamos 4 razones por las cuales la perspectiva del otro como prójimo ha sido parte de la forma de vida tradicional polaca.
En primer lugar, los gobernantes y los que votan por ellos conocen los relatos de los activistas, las fotos de los seres humanos helados en el bosque, rodeados por soldados con perros. Conocen las descripciones del suplicio de los niños, los lamentos de sus padres y las súplicas por la ayuda. Los que han protestado contra las políticas antimigratorias desde la primera crisis en 2015 han sido sus familiares, amigos, vecinos, actores favoritos, personajes públicos. A pesar de la presencia de la otra voz, la respuesta de los partidarios de PiS durante la primera y la segunda crisis entre 2015 hasta 2021 ha sido siempre la misma. No es la crisis humanitaria, es la crisis política. En segundo lugar, los gobernantes y sus partidarios conocen las virtudes cristianas, fe, esperanza, amor, y así llamados en polaco wartości chrześcijańskie, valores cristianos, siendo estas palabras claves en los discursos políticos de la derecha unida. Ellos se han jactado siempre de haber pertenecido a la Iglesia Católica Romana desde el glorioso año 966. Solo bajo la cruz, solo bajo este signo, Polonia es Polonia y el polaco es polaco. Ha sido el leitmotiv de los patriotas de este país. La religión católica forjaba su identidad nacional frente a la Rusia ortodoxa y Prusia luterana. En las clases de religión se lee la parábola del buen samaritano y se aprenden mandamientos del amor hacia el prójimo. En tercer lugar, reconocer al otro como prójimo asume la unión del otro y del yo. Los dos pasamos por el mismo infierno en la vida. Los polacos han sido un pueblo de migrantes, refugiados, asilados desde por lo menos la tercera partición en 1795. La migración al extranjero para huir de guerras, miseria, injusticia y terror de los gobiernos ajenos han sido un tema recurrente en la literatura, el folclore y la vida diaria. Joseph Conrad, el escritor polaco y emigrante en Inglaterra, escribió en el cuento Amy Foster la historia del otro migrante polaco, Janko Góral, quien al naufragar en las costas de Inglaterra era tratado como animal exótico por los lugareños ingleses. Dice Conrad en este cuento: es duro para un hombre encontrarse en una tierra extraña, indefenso, sin nadie que comprenda su lengua, procedente de un misterioso país en algún rincón recóndito de la tierra. En cuarto lugar, y esta razón abre un sésamo de otras preguntas incómodas. Polonia, a partir de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022, ha liderado la acción humanitaria, pues hasta hoy en día ha recibido más que 2 millones de refugiados ucranianos. Miles y miles de personas comunes y corrientes han estado abriendo sus casas para mujeres, niños y ancianos, trabajando como voluntarios en las estaciones de trenes y los asilos para los refugiados, donando dinero y mandando provisiones a los territorios ocupados por el ejército ruso. Algunos se enlistaron en batallones extranjeros. ¿Cómo explicar este vuelco en la manera de ver al otro? ¿Es que acaso han caído en la cuenta de un aspecto nuevo que les fue oculto durante la segunda crisis? Eran ciegos en octubre de 2021 para recobrar la vista en marzo de 2022. Intentar contestar estas preguntas sería el inicio de otra investigación. Sea como fuese, estas 4 razones bastan para concluir. La descripción del caso, a partir del análisis gramatical de Wittgenstein y varios argumentos empíricos entretejidos con aquella, muestran cómo es posible la ceguera tripartita: percepción, significado, conducta, a nivel colectivo e individual, y por qué esta ceguera es genuina y no orgánica. Podemos al final repetir con Mark Twain: let's drop the veil of mercy on that scene. Con la excepción de que nuestro telón no debe ser el de misericordia. Muchas gracias. Esto es.
Muchas gracias, Vitek. Bueno, muchísimas gracias, Vitek. Buenísimo y tenemos un polémico. Así que abrimos ahora un poco el debate, las preguntas, y quien quiera hacer algún comentario. Normalmente soy yo, pero dejo pasar este tiempo. Sami, Samuel, Lorenzo. Hola, ahí está, ¿se me escucha? Hola. Sí, 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 bueno, Calvi, Vitek, mucho gusto y me ha gustado mucho tu exposición. Me parece que esa distinción entre la ceguera orgánica y la ceguera genuina es muy pertinente, y la interpretación que has dado como de este episodio como una ceguera genuina, caracterizada a su vez por la modalidad de la contingencia, ¿no? Es decir, hay opción y es contingente la situación en la que nos encontramos en relación al no yo, diríamos, para no usar la categoría de prójimo que ya tendría la interpretación, ¿no?, de una actitud de reconocimiento, etcétera, etcétera. Quería agregar una cita de investigaciones filosóficas para ilustrar, digamos, una lectura que va, creo, en la misma dirección de su exposición, Vitek, y que me genera una pregunta que comparto, ¿no?, que es si estas diferentes modalidades de actitudes hacia el prójimo, hacia el no yo, son del mismo nivel o no, digamos, ¿no? Es decir, lo que me surge como cuestión es que tal vez la ceguera no orgánica, ¿no? La ceguera a los aspectos de forma genuina, que implica la contingencia y que estaría, digamos, entonces en toda modalidad, cuando cuando hay ceguera genuina o cuando justamente no hay ceguera genuina, pero tampoco hay ceguera, digamos, ¿no? Es decir, cuando veo el aspecto. Y se me ocurre que tal vez, no sé, pero lo dejo abierto también como interrogante, es que la modalidad de ver al otro como un extraño, tal vez fuera de una posición cualitativa diversa de las demás. No estoy muy seguro, ya digo, es una pregunta, una inquietud, porque pareciera una condición de posibilidad. Es decir, para no ser ciego al prójimo, requiero poder verlo como un extraño. De lo contrario, digamos, tampoco habría opción. Es decir, parece que la opción de ver al prójimo como prójimo, o verlo como enemigo, todas ellas serían opciones luego de que una condición está siempre a la base, ¿no? Que el otro es un extraño. O que puedo ver al otro como un extraño, de modo tal que la contingencia se mantiene. Y entonces, pensando ahora en Freud y en su análisis de lo siniestro, como aquello que se da justamente, ¿no?, en relación al semejante, ¿no? El efecto de siniestro es la pérdida, digamos, de ese ver al otro como prójimo o como semejante, mejor dicho, ¿no? Entonces, allí parece que pudiera uno enfatizar la condición estructural, diríamos, del vínculo en esto de ver al otro como un extraño, ¿no? Y eso me lleva a esa cita de Wittgenstein, que podría también haber estado en esta exposición sin duda,
pero que es la Investigaciones Filosóficas 420, ¿no? De la primera parte. Y me parece lindo leerla para sumar un texto más o una fuente más de Wittgenstein a este diálogo. El texto dice así: ¿pero acaso no puedo imaginarme que los hombres a mi alrededor son autómatas, carentes de conciencia, aun cuando se conduzcan como lo hacen usualmente? Cuando me lo imagino ahora, solo en mi habitación, veo que la gente atiende sus cosas con una mirada fija, como en un trance. La idea es quizá un poco siniestra, pero ahora trata de mantener esta idea en tu contacto corriente con la gente, digamos en la calle. Te dices a ti mismo, por ejemplo, esos niños ahí son meros autómatas, toda su vitalidad es meramente automática. O bien encontrarás estas palabras carentes de todo sentido, o bien producirán en ti una especie de sentimiento siniestro o algo parecido. Ver a un ser humano vivo como autómata es análogo a ver una figura como caso límite o variación de otra. Por ejemplo, la cruz de una ventana como esvástica. Ese es un texto, diríamos, en donde casi está todo, ¿no? Lo que tenemos aquí ante nosotros con lo que nos ha presentado, ¿no? ¿Viste? No sé cómo lo ves, pero es un texto donde tenemos el ver cómo, pero lo tenemos invertido. Es decir, veo al niño como niño, veo al prójimo como prójimo, y hago el esfuerzo imaginativo de perder esa visión. Es decir, me pongo en estado de ceguera. Es el movimiento inverso el que se hace imaginativamente en este pasaje de Wittgenstein, ¿no? Y entonces pareciera haber un ida y vuelta respecto al vínculo de el uno con el extraño, ¿no? Donde caben todas estas cosas, ¿no? Es decir, ir hacia esa proximidad y esa semejanza, o al revés, perderla y producir la desemejanza. El hecho de que hablamos de Polonia y hablamos de, al final del texto de Wittgenstein, de que se convierta una cruz en una esvástica, es bastante impresionante, ¿no? Ya que sabemos la historia tremenda, la participación tremenda de los polacos masacrando judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, nada, es un aporte de diálogo. Buenísimo. ¿Quieren que juntemos dos o prefieren que mejor que responda y yo también me anoto después y si alguien más se anota, levante la manito o haga así. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. No, Kenia no me escucha. Bueno, entonces, viste, vos contestas y después seguimos. Ok, primero contesto. Sí, muchas gracias por este comentario, muy interesante. Y también la cita, ¿no?, muy famosa que reivindicaste sobre otro como autómata. Yo entiendo tu pregunta como importante y como muy general acerca de las relaciones, de diferentes maneras de ver al otro. Y son muy importantes estas relaciones. Pero la duda sobre ver al otro como autómata. Yo creo que esto no puede ser, no puede reducirse a ver al otro como enemigo. Porque Wittgenstein dice, y nosotros también lo sentimos, enemigo, ver al otro como enemigo es verlo como hostil, ¿sí? Pero verlo de manera natural. Y en varias citas dice Wittgenstein que la manera de ver al otro como enemigo se refleja, ¿sí?, en una cara enfadada, hostil, odiosa. En cambio, ver al otro como enemigo, como una cara sonriente. Pero ver al otro como autómata
no es lo mismo, ¿sí? Porque como dijiste, que dice Wittgenstein, el sentimiento que despierta al ver a un niño como autómata es un sentimiento siniestro, no es algo extraño. Entonces, bueno, sería otra manera de ver y no tan lejana de la realidad. No sé si seguramente hayan escuchado sobre un grupo no tan pequeño en el mundo entero que se llama reptilianos, que se llaman los que creen en reptilianos, ¿sí? Se cree que las personas, varios personajes del mundo son reptilianos que llegaron de otros planetas. Bueno, ver al ser humano como reptiliano sería algo parecido a verlo como autómata. Y la conclusión es que hay más maneras de ver al otro que estos cuatro, ¿no? Pueden ser 5, 6, 7. Claro que eso no es ninguna clasificación. Yo solo ofrecí 4 ejemplos y como dijiste bien, pues hay otras maneras ahí en los textos de Wittgenstein. Hay otras maneras de ver al otro. Estos me parecen importantes precisamente para ver el caso de la migración. Entonces, otro punto importante que yo veo en tu comentario es la diferencia entre el otro como prójimo y el otro como extraño. Y yo he pensado mucho tiempo sobre esto, en qué consistiría la ceguera en caso de Wittgensteiniana, acerca de esas dos maneras de ver al otro. Es que, como casi todo en Wittgenstein depende del contexto, incluyendo el contexto mismo, porque el contexto es contextual también, dependiendo del contexto, es como si la situación nos invita a ver al otro de una cierta manera. Y ahora, no saber distinguir entre qué manera debe ser la correcta en un cierto caso sería precisamente la ceguera. La ceguera genuina en caso si ambas son opciones dentro de nuestra forma de vida. Aquí solamente 2 ejemplos. Este ejemplo muestra que hay personas que no pueden ver al otro como prójimo, por razones que mencionamos. Pero en otros ejemplos no será tan importante ver al otro como prójimo. No solo no será importante, sino será inapropiado. Por ejemplo, en caso de los grupos étnicos que reclaman sus derechos a la diferencia. ¿Sí? Grupos de LGBT, grupos de los indígenas, ¿sí? Ellos no quieren ser prójimos, ¿sí? Ellos demandan su derecho a ser diferentes, a ser precisamente extraños, ¿sí? Nosotros somos diferentes en nuestra cultura y queremos que nos respeten, ¿sí? No queremos que nos amen. Estas son 2 maneras de ver, ambas correctas, ambas interesantes, ambas exigentes, que aparecen en diferentes contextos. En este contexto, yo traté de argumentar que la manera de ver al otro apropiada, humana, no sé cómo decirlo, correcta, es precisamente ver en el otro al prójimo y no a un ser diferente, extraño. Pero sí existe esta exclusión. Sí, gracias. Bueno, sigo yo y después he visto que Kenia levantó la mano y después yo sería más o menos cortito, pero estaría. En el sentido de lo de Sami, por ahí, digo, a ver, la cuestión esta de el confrontamiento y cuando se muestra su cara más brutal y con mayor grado de legitimidad,
normalmente es porque hay una proximidad que genera un temor, ¿no? Como que, digamos, son pueblos hermanos, o sea, normalmente las peleas se dan Rómulo y Remo, es decir, la cuestión está en esta cuestión quizás de desconocer lo conocido y también como que son categorías que van, digamos, de alguna manera conceptualmente unidas. Ahora, mi pregunta era un poco esta. De la posición del alterador o del que clasifica la alteridad, digamos, ¿sí? O sea, desde qué posición uno puede plantear estas diferencias. ¿Por qué? Porque la pregunta es, digamos, la gramática que implica la posibilidad, la contingencia, como dice Samuel, de saber que hay otro aspecto que no quiero ver, ¿sí? Esa sería contingente y a su vez también, ¿sí? O sea, podría a su vez ver o no ver esa gramática. Hay un momento en el cual tengo que plantear, ¿sí? O no, un fundamento, un momento. Pienso esto, si los griegos a los bárbaros los consideraban nombres o no, si vos que es como antropólogo, hay culturas que pueden pensar que un oso es prójimo más que el vecino o más que Joseph Conrad y sentir más, es decir, ¿cómo se da ese juego históricamente? ¿Cómo lo piensas vos? Bueno, no estoy seguro si entendí bien tu... Sería así, tengo por un lado las categorías de prójimo, de alguien, tengo de alguna manera adquirido de alguna forma la estructura, digamos, de aspectos, pero no veo uno de ellos, o sí veo uno de ellos, ¿sí? Ahora, cuando la aplico, ¿sí? La puedo aplicar a distintas cosas. Por ejemplo, si mi prójimo, yo tengo la noción de prójimo, tengo todas estas nociones incorporadas en mi cultura, etcétera. Sí. Pero involucra a, por ejemplo, los osos y no a los alemanes. Pienso, ¿sí? Pero nunca las hormigas, ¿no? A menos que la antropomorficemos mucho, con muchos dibujitos animados. Entonces, a eso iba, ¿sí? ¿Cómo se da esa situación entre, digamos, una manera, el marco de tener distinciones, que todos tendríamos distinciones de alteridades, y por otro lado, cómo se aplican? ¿Cómo se aplican? Se aplican como si esto de la diríamos Trinidad, ¿sí? En una persona de tres personas sería como percepción, lenguaje y conducta. Sí, eso en Wittgenstein es interesante porque no lo dice expressis verbis, sí, que así es nuestra vida. Pero no son tres elementos imbricados, ¿sí? O justapuestos, como tres elementos o bloques de algo pegaditos. Es como más bien, si buscamos una analogía, es como una cara, una sonrisa, ¿sí? Así, ojos en esta cara, así están organizados esos tres dimensiones, ¿sí? Entonces, en Wittgenstein, la aplicación de las maneras de ver se puede comparar con un haz de luz, ¿sí? Que es como una luz que va. Esta luz que va, pues va de una fuente de luz, que sería la percepción, sería como vemos el mundo, y luego corresponde a nuestro lenguaje, y luego corresponde a nuestra conducta. Es como performativo. Entonces, yo veo al otro como diferente y me porto frente a él como frente a un diferente. Sí, entonces yo puedo tener miedo de él, pero puedo también, como varios filósofos de multiculturalismo y de reconocimiento, puedo demandar el respeto a él. Pues eso depende ya de los contextos culturales. Sí, pero como dijiste, estas maneras de ver al otro y otras y muchas otras están arraigadas dentro de nuestra forma de vida. Sí.
podrían ser otras formas de vida en las cuales no existirían la manera de ver al otro como prójimo. Es interesante cómo se combinan, ¿sí? Que podemos pasar de una a la otra, de una a la otra, de una a la otra, como dependiendo del contexto. La diferencia es importante, entonces la proximidad no es importante. Y luego pasamos a otro aspecto. No, la proximidad es importante y por lo tanto la diferencia no es importante. En el caso de la guerra, por ejemplo, lo que es importante es amigo-enemigo. Porque si un ruso viera al ucraniano como prójimo, pues no podría luchar. Podría ser matado, pero no podría matar. ¿Quieres sigamos con las preguntas porque seguramente va a volver a salir esto? ¿Les parece así? Porque tengo anotada a Kenia y tengo anotada a Cecilia en su cumpleaños número 30. Ahora tengo autorización para desactivar el mute. Entonces, tenía unos comentarios que hacer, que algunos ya le hice a Vitek mientras hablábamos antes de la presentación, pero yo creo que no sé muy bien por dónde empezar, a ver si voy a hacer sentido, pero me gustaría volver a lo que la primera persona que estaba hablando, creo que Samuel, no sé, dijo sobre el movimiento de ida y vuelta. Y entonces eso me remite a una parte del texto de Vitek que dice sobre la diferencia entre el ojo y los demás sentidos. Porque el ojo, además de que capta algo, también revela. Entonces, si yo estoy viendo al otro y el otro me está viendo, o sea, ¿cómo se da esa interacción? Yo cuando veo al otro, veo la mirada del otro sobre mí. Entonces, ahí hay el ida y vuelta y yo creo que así pasa con la interacción entre la gente en lo cotidiano. Pero lo que creo yo que pasa, lo que pienso yo, mi forma de entender y de interpretar lo que pasa en esta situación es que la ceguera es como una cosa provocada. O sea, hay una elección política por difundir una manera de ver al otro que se reduce o inviabiliza que se ha visto en otros aspectos que no a los que le interesan es que este aspecto se ha visto en la política y que estos aspectos transforman este otro en no prójimo. Por ejemplo, los militares que están en la frontera y a los cuales la persona les dijo, pero no ves que son niños, y él le dice, esto es política, no lo vamos a cambiar, ni tú ni yo, y el orden vino de arriba. O sea, él tiene ya su mirada cegada por una única manera de ver y captar un único aspecto al que se le ordena ver. Y eso es parte de su entrenamiento, porque tiene que seguir el orden. Si empieza a ver al otro de otra manera que no la manera que le fue ordenado, entonces ya no sería un militar, sería otra cosa. Ya sería un desertor, no podría participar del cuerpo militar. Y la misma lógica, yo creo que por medio de los medios de comunicación, con la difusión de determinados aspectos que dificultan que yo me reconozca en el otro y el otro se reconozca en mí, como estos estereotipos del pedófilo, del zoófilo, del terrorista. Entonces, esas cosas que hacen con que la gente sea llevada a una ceguera y que solo pueda captar un aspecto de este otro y de esta persona, y ahí se lo ve como enemigo, ¿no? Pero, ¿dónde estaría la capacidad de ver al otro o de no ver al otro como otros aspectos? Y entonces yo no entiendo muy bien lo que dice Vitek cuando dice que la persona es incapaz de hacerlo, porque yo creo que a lo mejor no puede hacerlo, o no quiere hacerlo, o tiene miedo a hacerlo, no que sea incapaz. O sea, las posibilidades están dadas y podría ver a los otros por millones de otros aspectos, porque lo que define al otro es la multiplicidad de aspectos que tiene. Y yo voy a captar algún aspecto de acuerdo a los juegos de lenguaje que yo estoy acostumbrada en mi cultura, que me permiten captar un aspecto al otro. Pero lo que vemos en esa situación es que se reducen las posibilidades de ver al otro a una u otra, a un otro aspecto específico, como por ejemplo la palabra que decía Vitek sobre el traidor, así como Rusia ve a los ucranianos.
teníamos un origen común, pero él nos traicionó, entonces ya no es prójimo, ¿no? Y es eso, más o menos son esos mis comentarios, pero yo quería dejar a Vitek una pregunta que tiene que ver con otra cosa que hablábamos de en Zettel, cuando decías que el sentido de ver y los otros sentidos y la diferencia entre el sentido de ver y los otros y la cercanía que tú miras de esta formulación con el perspectivismo de Viveiros, el perspectivismo amerindio. Sí, gracias por este comentario, que despiertan muchas dudas y creo que no voy a poder contestar todas estas dudas. Recordemos en primer lugar que hace Wittgenstein con el concepto de mirada fulgurante, y cuando habla sobre el ojo en Zettel. Es esta famosa cita de que echamos las miradas fulgurantes, como proyectamos a la realidad nuestras miradas. Esto puede ser visto como una fuente de la postura alternativa frente a otras posturas tradicionales o dominantes en filosofía acerca de qué es la comprensión o traducción, ¿sí? O cuando comprendemos. La postura dominante oficial dice comprendemos cuando interpretamos, ¿sí? Entonces es un tipo de intelectualismo. Vemos lo mismo, pero interpretamos de maneras diferentes. La alternativa de Wittgenstein es inesperada, reveladora, porque él rompe al mismo tiempo con empirismo que dice existe un campo de visión, ¿sí? Y nosotros podemos ver lo mismo, ¿sí? Y luego comparar, ¿sí? Los hechos, etc. Con esto se rompe, ¿sí? Porque no existe un solo campo de visión, son diferentes miradas solamente, ¿sí? Que se entrecruzan o no. Segundo, Wittgenstein está en contra de interpretacionismo, ¿sí? No es que vemos las mismas cosas y luego interpretamos. No, porque si yo veo al otro como prójimo, yo no interpreto. No es que primero lo veo y luego interpreto. A ver, ¿quién es? Sí, tiene dos manos, tiene ojos, entonces parecido a mí, sí es mi prójimo. No, con eso se rompe, porque ver al otro como prójimo es percibir, hablar, o no necesariamente, pero percibir, hablar y portarse al mismo tiempo, ¿sí? Es como actuar, es actuar. Entonces, en eso consiste la novedad, sí, de esta parte de Wittgenstein. Las miradas fulgurantes, el concepto de miradas fulgurantes puede ser una alternativa también a la traducción. No es que traducimos de un lenguaje a otro lenguaje, ¿no? Echamos miradas fulgurantes y gracias a ellas comprendemos el mundo. Y luego, bueno, tocaste otros temas que creo que por ahora... Si quieres, sigamos con Ceci y con Carmen y después, que creo que vamos a andar por la misma. Ok, solo último comentario, porque preguntaste sobre relación entre Wittgenstein y Viveiros de Castro en sentido de perspectivismo, ¿sí? Uno y el otro presenta una concepción del perspectivismo. En Viveiros de Castro, el perspectivismo, en lo que dice el perspectivismo amerindio, consiste en que diferentes perspectivas dependen del cuerpo, y dado que tenemos cuerpos diferentes, tenemos perspectivas diferentes. Sí. Algo parecido, pero no idéntico, encontramos en Wittgenstein. Sí. Wittgenstein no habla tanto sobre el cuerpo, aunque sí se podría
corporalizar, digamos, estas perspectivas, pero habla sobre miradas fulgurantes que echamos. Aquí tenemos que recordar una cosa muy importante. Wittgenstein en varios lugares nos hace recordar que lo que le interesa no es una investigación empírica, ¿sí? Así, ¿de qué depende nuestra mirada? Del cuerpo que tenemos, como diría Ribeiro de Castro, o de la cultura, o de la sensibilidad, o de nuestra imaginación. Sí, estos son los factores empíricos que se vuelven el objeto del estudio para los analistas sociales, ¿sí? Incluyendo a los psicólogos. Pero a Wittgenstein no le interesa este aspecto, lo que le interesa es el análisis gramatical, es la posibilidad conceptual de algo, ¿sí? Entonces es posible conceptualmente que así sea. Y luego, si queremos buscar los factores ya empíricos, entonces, sí, esto sería la diferencia entre Viveiros de Castro y Wittgenstein. Bueno, muchas gracias. Entonces, Cecilia y Carmen están en la lista. Muchas gracias. Pues lo mío va más o menos por lo mismo que han estado diciendo Santiago y Kenia. Esto último que venían diciendo va exactamente por la misma línea, nada más es como corroborar a ver si lo que estoy pensando, si lo aceptarías, Vitek, o no, porque lo que dijiste de que el enemigo, o sea, el concepto de enemigo es tan antiguo como el amigo en términos de lo político, me hizo pensar pues sí, en una analogía así del estilo con lo que acabas de decir de lo que le interesa a Wittgenstein. Entonces, si estamos en el juego del lenguaje o estamos, bueno, si estamos, no sé cómo decirlo, o estamos jugando el juego del lenguaje de la política, entonces no hay cabida, o había escrito algo así como no podemos jugar con las reglas del juego del lenguaje de la empatía, pero pues también se podría decir que no hay cabida ni siquiera para las reglas del juego que tienen que ver con lo humanitario, ¿no? Algo así sería. Sí. Ok, sí, están regresando al tema tal vez más difícil de todo esto. Sí, lo que dice Schmitt, por ejemplo. Y este autor es súper interesante porque de repente empieza a pensar como último Wittgenstein y lo lleva hasta el extremo. Claro que él no se dedica al análisis conceptual ni gramatical, sino habla sobre leyes, guerras, etc. El Estado, sobre todo, ¿no? Es el análisis del Estado. Entonces él dice, el fundamento de la política o de lo político, o el concepto clave de la política es la oposición entre amigo y enemigo. ¿Sí? Esto hace de la política una domena que despierta en nosotros los sentimientos que deseamos. Es un thrill. Sin esto no hay. ¿Con quién nos agrupamos? ¿Con quién no? ¿A quiénes vamos a excluir? ¿A quién no? Sí. Esto es lo básico para la política, según él. En este caso, esto es lo básico, lo natural, sí, porque se basa en los instintos. Ahora, ética, y él da estos ejemplos, ética se basa en otra cosa. Ética se basa en lo bueno y lo malo. Sí. Estética se basa en lo bello y lo feo. La economía se basa en lo rentable y lo no rentable. Entonces, yo siento que varios de ustedes han expresado esta duda. ¿Sí? ¿Cómo pasar de un juego de lenguaje al otro juego de lenguaje? En este caso. Y esto es una pregunta muy difícil.
muy difícil. Y yo pensé también en un punto acerca de esta migración. Si el guardia, por ejemplo, ve al niño muriendo en el bosque como un inmigrante ilegal nada más, entonces, ¿es un buen guardia? O podemos decir, es un buen guardia, pero mal humano. ¿Sí? Y luego supongamos que se lo persuade. Entonces él dice, ay, no, pues eso no es un inmigrante ilegal, es un niño que necesita ayuda. Es mi prójimo. ¿Ya deja de ser guardia? Pues esto habríamos que debatir. Y luego, supongamos que ver al otro como prójimo es ser humano, y ver al otro como inmigrante ilegal es ser guardia. ¿Qué debe de escoger el quien tiene el papel de guardia? Sí. Si son dos opciones entre las cuales él puede escoger, porque son conductas diferentes. Yo creo que sí, y simplemente es como, podríamos pensar en esto como una decisión existencial. Yo no voy a matar en esta guerra, porque aunque sé que los soldados de mi propio ejército van a juzgarme, ¿sí? por desertor, siempre me queda esta opción. Y al guardia siempre le queda esta opción. ¿Qué voy a escoger? ¿Voy a verlo como ilegal o voy a verlo como un niño que necesita ayuda? Esto en caso de cuando hablamos sobre lo contingente, ¿sí? Porque excluimos de esto la ceguera. Vale, viste, no se te ve, ahora se te ve el moño. El moño solo. Pero, Me reduje. si te parece, le demos a Carmen para que después de ese final sartreano veamos qué es lo que nos aporta ella desde los estudios culturales y literarios. ¿Ahí me escuchás? Bueno, yo simplemente me pareció muy interesante tu exposición, ¿viste? Yo hablo de los estudios latinoamericanos, trabajo con colonialismo y también con la cuestión de la literatura. Primero me remitía, vos hablaste del caso Sepúlveda, las casas, a ese estudio que hace todo, en realidad el esquema de lo praxeológico, lo axiológico y lo epistémico como los tres niveles de consideración del otro con relación en la relación entre el indígena y el colonizador, digamos, entre el conquistador y el indígena. Que bueno, que en realidad es una teoría que viene de Bakhtin. O sea, no sé si ahí el otro, de alguna manera, no sé si se puede hablar de prójimo ahí con relación al indígena, digamos, porque aún, digamos, aquel que lo considera material de evangelización, busca los reduce, digamos. Y bueno, un poco también todo lo que vos planteabas me hace acordar al tema del musulmán, el lager con Agamben, digamos, o sea, toda la cuestión esta de la alteridad, que es una cuestión muy importante que se plantea en la migración. Pero bueno, para terminar esta cantidad de ideas sueltas que me sugirió tu exposición, también me pregunto, o hablamos de la relación Ucrania-Polonia, pero yo creo que sería mucho, porque también me he preguntado toda esta semana, ¿por qué se le ha dado tanta importancia mediática a las migraciones ucranianas? ¿No? O sea, pienso en Afganistán, pienso, bueno, en las grandes guerras en África, la gente... Yo creo que ahí hay algo del orden
que el otro, pero también hay algo del otro como mismo, o sea, como que el otro, este otro ucraniano, de alguna manera es semi-europeo o se parece racialmente, ¿no? O sea, me parece que ahí no hay una diferencia tan grande como para pensar que lo consideran no existente, digamos, ¿no? Bueno, si ha pasado con los judíos en Polonia, la sabemos, pero me parece, bueno, nada más es muy confuso lo que estoy planteando, pero bueno, es muy interesante plantear, porque es llamativa la manera que son acogidos los polacos. Hemos visto, por ejemplo, cómo los que hemos visto muchos trabajos, yo he trabajado mucho en las migraciones, por ejemplo, la migración siria, ¿no? No ha tenido la misma acogida, ni tampoco las migraciones, bueno, mucho menos las africanas y todo el tema de Europa y los migrantes, que es muy tremendo, ¿no? Eso nada más. Así que, gracias. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Es que se escuchaba mal, pero había ruido. Sí, sí, muy interesante lo que planteas. Aunque está saliendo un poco de lo conceptual y de lo gramatical hacia algo que tienes razón, es fascinante y increíble. A primera vista no se lo entiende, ¿sí? Que la misma gente actúa de manera tan diferente. Acoge a 2 millones de ucranianos y antes se trataba de algunos miles, que no he checado bien esto a quienes recogieron, tal vez a 10 personas, ¿sí? De estos miles. Entonces, ¿por qué esta diferencia? Y tú sugieres sí, proximidad, eso seguramente. El pueblo polaco es un pueblo racista, ¿sí? Aunque se puede debatir, yo no quiero debatir esto, asumo que es un pueblo racista a partir de los estudios del folclore, a partir de estudios de literatura, de la historia, etc. La cultura polaca. Entonces nunca ha sido un país colonial, nunca ha sido. Entonces no ha tenido contacto con los otros de otro color de piel, de otra religión, ¿sí? De otra cultura. ¿Sí? Esto todo es ajeno y despierta miedo. El contacto que han tenido ellos ha sido con los alemanes, de los cuales tenían que defenderse, que eran culturalmente distintos, extraños, precisamente. La palabra Alemania, por ejemplo, alemanes en polaco es Niemcy. Y la palabra Niemcy viene de la palabra nieme, adjetivo que significa mudo. Mudo, él es mudo, no, porque no habla, no sabe hablar, habla otro idioma. ¿Sí? El ucraniano es mucho más parecido al polaco en el sentido cultural, mucho más, aunque no tanto, porque había masacres, terribles masacres entre polacos y ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial y justo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces las relaciones no han sido buenas hasta ahora. Entonces, ¿por qué ahora? Proximidad es una tal vez cosa, pero no explica lo todo. Lo que ellos son blancos, eso sí explica. Ahora, por ejemplo, hay grupos de paramilitares nacionalistas polacos que entran a todos esos grupos de los migrantes enormes que están pasando la frontera y están buscando a los de piel morena, entre ellos, porque saben que los de piel morena de la crisis de antes están infiltrándose ahora, ¿sí? en la muchedumbre de los migrantes ucranianos, ¿sí? Tratando de ocultarse entre ellos. ¿Y qué más? Y una cosa muy interesante aquí, que también explica mucho. Los polacos también son antirrusos, ¿sí? Entonces chupan el sentimiento antirruso con la leche de su madre, por razones históricas también.
Entonces, siempre han acogido a los migrantes que huían de la guerra que les hacía Rusia. En caso de Siria no lo distinguían bien, ¿sí? No distinguían, porque todo árabe es terrorista, según la propaganda oficial. En caso de Chechenia, ya no era así, porque acogieron a muchos miles de chechenos, precisamente porque chechenos fueron masacrados por los rusos. Y ahora los ucranianos que están siendo masacrados por los rusos son nuestros hermanos. Entonces, la pregunta interesante aquí sería, si esto sería la manera de ver al otro como prójimo. Según Wittgenstein y según el buen samaritano y según el Papa Francisco, esto no es la manera de ver al otro como prójimo. Porque el prójimo, ¿sí?, es todo el prójimo. Para los polacos, todos son prójimos, pero algunos son más prójimos que otros. ¿Sí? Los ucranianos son los más prójimos que otros. Aquellos ni siquiera eran prójimos, ¿sí?, para ellos, como vimos, ni lo siguen siendo. Entonces, sí. Ok. Sé que había un chiste, viste, que contaba Alejandro, y que a un polaco le pedía un genio maligno 3 deseos, y le decía que Atila, que los hunos invadan Polonia 3 veces. Y le dicen, ¿qué has ganado? Que pasen 6 veces por Rusia. Es así, está en el nivel de antisoviético, ¿no? Sí, un nivel antisoviético. Entonces, todos los que encuentran enemigo en Rusia son los amigos de los polacos. Y claro, y el régimen actual lo está exacerbando, está echando más aceite al fuego con todos sus discursos. Por otro lado, claro que Rusia lo merece ahora, durante esta guerra, porque resultaron ser asesinos en masa. Sí. Pero sí, yo veo este punto muy interesante. Ojalá alguien investigue esto. Una sola pregunta, viste, ahí que un poco lo que decía la doctora Perilli. Esos tipos de refugiados chechenos que solamente son buenos por ser enemigos del enemigo, con el tiempo, ¿siguen siendo tratados como iguales o en la sociedad polaca no son, digamos, asimilados como prójimos, sino que hay como una cosa histérica, como ahora me parece que también hay de te amo, ¿verdad? O sea, en Ucrania, después pasa esto que irá a pasar. Sí, eso es muy interesante. Y yo no he tenido tiempo para investigarlo bien y no sé si hay alguien. Porque ahora los chechenios, ¿no? O chechenos, no sé, chechenos están al lado del ejército ruso. Sí, ellos forman los grupos más crueles ahí. ¿Cómo se llama? No recuerdo esta palabra. Sí. Y yo me preguntaba a mis amigos, porque recuerden que yo no he podido presenciar lo que está pasando ahora, yo estoy en México. Entonces preguntaba a mis amigos, ¿y estos son los mismos chechenos de la guerra de Rusia contra Chechenia? ¿O son sus hijos? Y ellos tampoco sabían bien, pero dicen son los mismos chechenos que se vendieron a los rusos. Entonces ellos están al lado de los rusos. Los chechenos a los cuales también te referías eran los chechenos que luchaban contra Rusia y después de la guerra, no recuerdo, en 2014 o antes, fueron acogidos por el gobierno polaco
como refugiados y luego ellos siguieron viviendo y siguen viviendo en Polonia. Están dispersos, no sé si tengan una organización, pero son varios miles que siguen viviendo en Polonia. Se han nacionalizado y se han asimilado a cierto grado, Pero aquellos chechenos que están con rusos, pues también son chechenos. Sí. Pero no, yo no podría iluminarles al respecto porque eso requiere una investigación que tiene que ver con los chechenos en general. Sí. Bueno, si les parece, lo dejamos tranquilo al pobre Vitek. No sé si ahí ven, este es un poco el fixture. Bueno, le cambió el nombre a Vitek. Y bueno, pero el martes que viene va a estar digamos, ya que estamos hablando de Rusia, de Alejandro Tomasini Basols, con algo sobre el chiste, la terapia cómica. Después va a estar Cristian Palacio, sobre la risa, con quién, para quién, cuestiones culturales del chiste. Y después está el pierna Santiago Garmendia, los descajetes del lenguaje, algo así, cosas así. Siempre le gusta jugar con títulos estúpidos. Y Penela, después el 26 de abril, con esto de Far Away So Close. Algo enigmático, pero bueno, supongo que siempre Federico hace buenas exposiciones. Están invitados, así que, bueno, y sobre todo ahora, un aplauso para Vitek. El video va a estar disponible cuando lo procese, supongo que mañana. Así que bueno, muchas gracias por estar y especialmente a Vitek, que ha dado una muy buena charla y además nos ha hecho pensar y ha pensado con nosotros. Así que bueno, siempre es un gusto y el mejor comienzo posible de nuestro foro. ¿Ah? Muchísimas gracias, Vitek. Yo también les quiero dar gracias otra vez, dar gracias a Santiago y a todos ustedes, ¿no? Por estar conmigo y despertar más dudas y dudas, porque eso es lo que nos hace pensar más. Sí, muchísimas gracias por estar con ustedes otra vez. Nos vemos entonces. Gracias. Gracias.